Gracias. Pues entonces, este trabajo ha sido realizado por varias personas con diferentes especialidades también y con el apoyo de Steve Banek también. Entonces, es un trabajo de varios años que queremos compartir en el marco del proyecto Sistema Quinoa. Entonces, yo sé que no todos conocen el altiplano y en especial el altiplano sur de Bolivia, algunos tal vez ya también. Esta investigación se ha realizado, estamos trabajando con el proyecto en el altiplano boliviano, que más o menos es el 16% del territorio de Bolivia. Y creo que, bueno, no funciona. Donde está marcado es el color blanco, es el Salar de Uyuni, ese es el área de trabajo para esta investigación, si bien como proyecto trabajamos en todo el altiplano, es una meseta altiplánica y que ocupa, como les decía, el 16% del territorio boliviano. Entonces, esta región cerca al Salar de Uyuni está a 3.900 metros sobre el nivel del mar, más o menos en promedio, es un ambiente frío y a la vez árido porque llueve muy poco. La temperatura media oscila entre 7 a 8 grados centígrados. En esta época, por ejemplo, en junio y julio, desciende bajo cero. Y las precipitaciones están entre 140 a 200 milímetros año y estas lluvias se concentran más entre enero y febrero, que serían más o menos 2 meses, algunos 3 meses que llueve en todo el año y eso hace que se pueda cultivar quinoa. En esta región el único cultivo que prospera es la quinoa y también es una quinoa conocida con el nombre de quinoa real por su grano grande. Entonces, el trabajo que les vamos a ir compartiendo vamos a hablar de esta región de Bolivia. Entonces, en esta zona que está al fondo en la foto es el Salar de Uyuni y esa es la parte en la foto que muestra con vegetación, son la vegetación nativa que existe en esa zona árida. Son arbustos, gramíneas y leguminosas que podemos encontrar, la mayoría son arbustos, tolas, y que forman ese conjunto de plantas, son los tolares que hay. Entonces, esta especie, por ejemplo, las tolas, han sido usadas por los agricultores que viven en esa zona para leña y siguen siendo actualmente también usados en esta región, ¿no? Y antes se cultivaba más en las laderas la quinoa y cómo ha ido bajando y les vamos a ir contando. Bueno, estos son todavía el antecedentes o para que conozcamos y después ya entramos qué es lo que nosotros hemos investigado. Ya la investigación en esta región ha avanzado y otros autores, por ejemplo, este es el cambio de cobertura en el agroecosistema de quinoa. Ahí un investigador, Bazas, en el 2016 publica y cómo ha cambiado en los años con esto de la quinoa, la exportación, lo que llamamos el boom de la quinoa. Esta figura que está a la izquierda muestra cómo era antes estos paisajes agrícolas antes de 1970. Si ven la montaña y hay unos cuadrados, esas eran las parcelas de quinoa y que tienen una pequeña panoja, esa es la cultivada y que es de color negro sin la panoja, es que está siendo preparado para luego al siguiente año ser cultivado y el color plomo es que está en descanso. Entonces todos esos cuadros, las parcelas están en las laderas de los cerros. En la planicie ven, esa es la vegetación nativa, son los tolares, se ven animales, llamas en este caso, y en mayor cantidad, y esa era la dinámica del paisaje agrícola antes de 1970. ¿Cómo ha cambiado después de 1970? Y esto es a través de imágenes satelitales han trabajado y se deja de cultivar y son pocas parcelas que se siguen cultivando a las laderas de los cerros, pero ya la mayor parte se deja de cultivar. Y toda la producción, las parcelas bajan a la parte de baja. Y si ven ya las parcelas además son mucho más grandes, si ven en la figura a la derecha ya aparece varios tractores agrícolas, lo que antes no había, todo era a mano. Entonces con estos tractores ya empiezan a roturar superficies mucho más grandes y la vegetación nativa que era el tolar ha sido ya afectado. Y si ven el número de llamas, si bien existe aún todavía las llamas, pero en población ya son cada vez menos. Es como la quinoa ha empezado a expandirse y hay un cambio en la cobertura y en el paisaje mismo. Pero todo esto es para cultivar quinoa. Entonces,
La superficie y la producción de quinoa en Bolivia, en esta figura que se muestra, son datos de la FAO, que reportan, por ejemplo, el primer dato es en 1970, es hasta ahí, desde ahí empieza ya la exportación paulatinamente. Entonces va creciendo de a poco la superficie cultivada que está en color verde, alcanza en los años 1987 50.000 hectáreas, se mantiene por un tiempo, pero el pico alcanza el año 2012, un año antes del Año Internacional de la Quinoa, y la superficie cultivada en Bolivia de quinoa alcanza 147.000 hectáreas. Y bueno, el volumen de producción de quinoa también está en el color naranja. Entonces está demostrando de que se ha ido expandiendo y la producción en superficie ha aumentado, pero la vegetación se ha ido disminuyendo. Bueno, todo esto ha ido afectando cómo han quedado. Esa foto muestra, al fondo también está el salar, que antes eran tolares y ahora ha quedado descubierto, es decir, ya no hay vegetación nativa que cubra, como han estado cultivando constantemente, la fertilidad de los suelos también ha bajado. Por ejemplo, una investigación Alandia, el 2014, publica que se pierde por erosión eólica 7.5 kilos de nitrógeno hectárea año. Entonces, eso hace que también existan bajos rendimientos, entonces hay una baja productividad y competitividad, y ha caído, es el dato más bajo, es en rendimiento 360 kilos por hectárea. Claro, años antes estaban mucho más, pero se reportan eso. Entonces, estos son los problemas que ha ocurrido con la producción de quinoa en esa zona. Bueno, aquí Proinpa siempre está participando a la cabeza del doctor Alejandro Bonifacio, que muchos ya conocen. Desde el 2008, Proinpa empieza a trabajar generando protocolos de recolección de semillas nativas que existen en la zona, y entre esos están los tolares y la tola como tal, porque hay varias especies de tolas también. Entonces se trabaja en recolectar la semilla, cómo se puede recolectar, y de algunas especies de tolas ahí, y algunas gramíneas también, como cicuya. Y luego se pasa a trabajar cómo se puede multiplicar esto en viveros y en invernaderos para tener plantinas y para después llevar a trasplantar en estas zonas donde ya no, las parcelas ya no tienen vegetación. Entonces, eso ha llevado varios años con el apoyo de la Fundación McTain también, las anteriores fases que Proinpa ha ido impulsando estas iniciativas. Entonces hemos pasado a otra etapa donde ya es el establecimiento de las franjas de vegetación. Es una foto que muestra que es la parcela de quinoa que está en descanso, pero sin cobertura, que más o menos se han elegido parcelas de 2 hectáreas que no tenía ninguna vegetación. Entonces se pone inicialmente llamados las barreras vivas, porque el viento era el problema que estaba llevando. Este trabajo empieza el año 2013 a establecer. Desde ahí hasta ahora Proinpa sigue estableciendo más y más franjas, ¿no? Entonces para el año 2022 se reporta que hay ya más de 100 barreras vivas establecidas, ¿no? Bueno, entonces ha demorado varios años en establecer que las plantas crezcan. Durante la época de lluvia crecía, en la época de invierno más bien paraba o decrecía, porque hay también animales. Gracias. Entonces llegamos para el año 2021 a preguntarnos, ya las franjas estaban establecidas. Entonces teníamos la pregunta de investigación: ¿en qué medida las franjas de vegetación contribuyen a la salud del suelo en términos de cobertura, biomasa, aumento de fertilidad, reducción de la erosión, funcionamiento microbiano en el suelo y en todo el agroecosistema de quinoa en esta zona árida? Entonces, como ven en la fotografía, es una época con cultivos y ya está en medio de la franja, pero una vez que se cosecha la quinoa queda también en la foto a la derecha con franjas, pero ya las parcelas sin ninguna vegetación, porque por la poca precipitación no se puede repoblar rápidamente las especies nativas anuales, ¿no? Entonces nos preguntamos eso y empezamos la investigación. Como ya se tenía más de 100 franjas que les mencioné, entonces ubicamos dónde están estas franjas.
y se eligen trabajar en las comunidades de Chita y Chacala, que son dos comunidades cerca al Salar de Uyuni, que están ubicadas justo en el municipio de Uyuni, en el departamento de Potosí. Entonces, centramos trabajar ahí para evaluar ya las franjas de vegetación, antes llamadas barreras vivas. Entonces, la metodología es primero elegir, hemos empezado a buscar y elegir las franjas de vegetación, aquellas que han sido implementadas el año 2014, otras que han sido implementadas el 2016 y el otros en 2017. Entonces, en ese esquema está la franja de vegetación, en la parte de arriba es una vista en perfil, como es la parcela y las franjas, y vista de arriba es como las tolas han ido creciendo y a los costados están las parcelas de quinoa. Entonces se eligieron las parcelas y empezamos a hacer las evaluaciones. La primera evaluación se plantea es para evaluar la erosión del suelo. Entonces aquí se define primero de dónde viene el viento, entonces, y se ubica la franja, entonces de dónde viene el viento sería el barlovento, y pensamos que en el medio de la franja, le llamamos medio, y donde sale, está detrás del viento, ese es el sotavento. Entonces ubicamos esas además de la parcela de quinoa. Entonces para evaluar y medir la altura de tierra que se acumula en las franjas, entonces hemos empezado a instalar varillas. Allá dice esquema lineal que ha estado en barlovento y sotavento, y hay unas varillas triangulares que se ha instalado al medio de las franjas. Y ahí es por 20 meses se ha ido evaluando en 5 oportunidades, registrando la altura. La primera que se ha instalado, entonces teníamos ya el dato. Después regresamos, volvemos a medir al mismo lugar, porque en esa varilla están ubicados puntos, 7 puntos, y volvemos a medir y ahí por diferencia sabemos cuánto ha ganado o bien ha perdido. Entonces de esa forma fuimos registrando por 20 meses. Esa nos generaba los datos de cuánto de altura se había acumulado, pero para saber el volumen de la tierra, lo que hacemos ya es tomar muestras con un cilindro y calcular la densidad aparente, y con eso ya tener un estimado de cuánta tierra se acumula o se ha perdido. Entonces, esa fue la metodología para la evaluación de erosión del suelo. Para el tema de cobertura y biomasa, en las mismas franjas seleccionadas, en cada franja se ha ubicado, para no medir todo, secciones, una sección o áreas, área A, B y C. Y en estas áreas ya delimitadas, es de 5 metros de largo, y el ancho de la franja. El ancho de la franja también varía en función, porque algunos eran de 3 hileras, otros 2 hileras. Entonces, por eso es que varía. Entonces, hemos tomado el ancho de la franja. Se ha contado cuántas plantas hay, y de todas las plantas presentes dentro del área se ha medido la altura de planta, el diámetro mayor y el diámetro perpendicular al mayor, para tener una área de copa. Con esos datos se ha estimado la biomasa. Steve nos ha facilitado los algoritmos para calcular por alometría estas fórmulas, y entonces con eso se ha estimado la biomasa, no ha sido una forma destructiva. Entonces, de esa forma hemos registrado. Y para estudiar ya las otras variables que son nutrientes y actividad microbiana, en las mismas franjas también, lo que hicimos ubicar sitios entre plantas, es la primera foto de arriba, es entre plantas, y en varios sitios se ha tomado muestras de suelo. Y también se ha tomado muestras bajo la planta, y la otra fotografía muestra bajo la planta, y te ha tomado también, por último, las muestras de suelo en las parcelas de quinoa que están cercanas. Entonces, teníamos 3 sitios bajo planta, entre planta y la parcela de quinoa, y los suelos han sido enviados al laboratorio, que es de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Y ahí se ha pedido de que se evalúe materia orgánica particulada, materia orgánica, fósforo disponible, nitrógeno total, y para el tema de actividad microbiana es respirometría y actividad glucosidasa. Otra que hemos evaluado en esas mismas franjas es la entomofauna, y para eso en las mismas franjas se ha buscado vegetación adyacente, porque había vegetación adyacente.
y teníamos tres componentes, entonces la franja, la vegetación adyacente y la parcela de quinoa. Entonces tenemos los sitios donde se ha buscado los insectos, como muestra la fotografía 1, esos tres sitios del agroecosistema, y se ha delimitado un transecto de 50 metros cuadrados, 25 por 2 metros, para ir con la red entomológica a ir capturando a los insectos. Entonces, además se ha visto de qué vegetaciones estaba compuesta la vegetación adyacente, la cantidad de insectos, y se ha hecho este trabajo en dos épocas, una en la época donde estaba la parcela con cultivo de quinoa y la otra es en la época que ya estaba cosechada la quinoa y que no había. Y luego estos insectos capturados se han llevado al laboratorio, ya está en La Paz, de la Fundación Proimpa, y ahí mi colega Reinaldo ha empezado a trabajar porque este trabajo es de varias personas y de diferentes especialidades. Reinaldo, por ejemplo, ha trabajado aquí. Y después, y por último, esta parte es la interacción ya con los agricultores. Como equipo se ha trabajado a la cabeza de Aida Ferreira, que ella es antropóloga. Gracias. Entonces, aquí se ha empezado a conversar con los agricultores, entonces los métodos que se han usado es entrevistas con los agricultores, observación participante, en días de campo, porque Proimpa genera varios días de campo, entonces se va observando qué dicen para ver qué hacen, cómo recolectan medicina, todas esas cosas, y también grupos focales, son talleres ya para poder conversar con los agricultores. En total ahí se ha recogido percepción de 42 agricultores, 22 hombres y 20 mujeres. Unos están vinculados en el trabajo directo con Proimpa, agricultores investigadores, y otros son agricultores que están vinculados a dos empresas que exportan quinoa, APSA y Irupana. Entonces, para generar, y se ha preguntado cómo analizan las y los agricultores las franjas de vegetación para enfrentar condiciones adversas en los agroecosistemas de producción de quinoa y qué factores internos y externos influyen en la toma de decisiones sobre las franjas de vegetación. Entonces hemos evaluado varios y diferentes métodos hemos utilizado para cada uno y de acuerdo a la especialidad todo el equipo ha trabajado entre entomólogos como Reinaldo, Aida que es antropóloga y los demás, doctor Alejandro, apoyo con Estivani. Entonces, ahora, ¿qué resultados encontramos después de haber hecho todo eso? En tema de retención del suelo que se está llevando el viento, pues aquí en esta figura muestra de que hemos empezado a evaluar desde diciembre hasta el junio de 2024. Entonces, durante este tiempo, por ejemplo, cuando se ha acumulado más en la zona que llamamos el barlovento, es de donde viene el viento, le ha seguido en la zona media de la franja y después en sotavento. En la parcela de quinoa hemos registrado hasta desde diciembre a octubre de 2023, luego ya no hemos logrado evaluar porque esa parcela ya ha sido nuevamente preparada para la siguiente campaña agrícola, entonces ya no se podía volver a medir. Entonces esta figura nos muestra cómo en cada sitio se ha ido acumulando en el tiempo, pero esta gráfica ya resume en promedio la franja, cómo va reteniendo tierra que el viento se lo va llevando. Entonces la franja sí retiene el suelo en sus diferentes sitios, ¿no? Entonces ya eso es en altitudes lo que hemos medido, pero ya en concreto es que una franja de vegetación retiene 9 kilos por metro cuadrado año. Quiere decir que si tenemos una franja de vegetación de 100 metros de largo y 3 metros de ancho, en un año ha retenido 2.7 toneladas de suelo. Entonces ahí la franja está cumpliendo su rol para lo que se ha establecido y pueden ver la foto ahí cómo ha acumulado en ese tiempo. Entonces en esas condiciones estas franjas son muy importantes en estos agroecosistemas de quinoa. El otro en cuanto a la cobertura vegetal y biomasa, teníamos franjas, cuando ya se han contabilizado los datos, teníamos franjas de 7 años, franjas de 8 años y franjas de 10 años, porque hemos elegido franjas que han sido establecidas en 2014. Para el 2024, esa franja ya tenía 10 años.
Entonces, en cuanto a la cobertura vegetal, las franjas que tenían 10 años, hay una variación, pero algunas incluso llegan ya a cubrir casi el 100%. Claro que hay otras también que están próximos al 50%, pero hay una tendencia, conforme van creciendo, van cubriendo el área para donde ha sido establecido. En cuanto a la biomasa, es conforme van creciendo, también va aumentando la biomasa. Estas franjas han sido establecidas donde no había nada de vegetación, estaba totalmente desnudo el suelo. Entonces, esos son 7 años. En 10 años, por ejemplo, esta es que hay algunos que han acumulado entre 2.000 hasta próximo a 6.000 kilos por hectárea de biomasa. Entonces, donde no había nada, en 10 años van logrando acumular. Claro que varía de un sitio a otro sitio porque las franjas están distribuidas en diferentes, pero hay una tendencia a ir aumentando. Luego hemos visto ya los nutrientes en las franjas de vegetación. Las franjas de vegetación, después de que se han establecido, no han recibido ningún manejo. En cambio, la parcela sí, porque siguen cultivando, van abonando, entonces eso puede variar. Por tanto, se ha hecho es la diferencia entre la franja de vegetación, que son de 2 sitios, bajo y entre plantas, y respecto a la parcela. Entonces, en materia orgánica vemos que frente a la parcela hay diferencias, quiere decir que ha habido un incremento, viendo la confiabilidad. En materia orgánica total, no hay mucha diferencia respecto a la parcela. En fósforo disponible vimos también que hay una diferencia respecto a la parcela de los 2 sitios. Y en respiración, que es de los microorganismos, hay mayor respiración, quiere decir que hay más microorganismos en estos 2 sitios respecto a la parcela de quinoa. Entonces, está aumentando. ¿Por qué se ha hecho este análisis? Nos ha apoyado Estebanes, porque son de diferentes años las franjas, entonces, y además tienen manejo las parcelas de quinoa, pero haciendo el análisis que sí hay para algunas variables, está incrementándose. Y eso lo demuestra en esta gráfica. Por ejemplo, es la correlación. Aquí tenemos la biomasa que ha ido ganando y aquí tenemos la materia orgánica particulada. Entonces, conforme más biomasa existe en kilogramos por hectárea, también va aumentando la materia orgánica particulada. El color azul es de la materia orgánica debajo de las plantas y la materia orgánica, el color naranja, es entre plantas. Entonces va aumentando y eso va contribuyendo paulatinamente ya en la fertilidad del suelo. En temas de insectos, primero es la composición de qué especies. Por ejemplo, la franja de vegetación solo ha sido establecido con 2, un tola y una gramínea, un arbusto, pero en la vegetación adyacente se han encontrado otros más, que son algunos perennes, algunos anuales. En la parcela misma, claro que es de la parcela es de quinoa, por eso hay aquí bastante quinoa, pero hay dentro de la parcela se ha visto también otras especies. Entonces, primero es que la franja solo tenía, cuando se ha establecido 2, y aparece también ya después otras especies. Y eso es la vegetación que se ha encontrado en la vegetación adyacente a la parcela, la franja y la parcela. Y luego viene cómo los insectos aparecen ahí. Porque en una parcela donde no hay nada de vegetación tampoco hay insectos, al menos es lo que se veía. Entonces, en esos, aquí, por ejemplo, en la vegetación adyacente, cuando estaba en la parcela de quinoa con cultivo, hay más insectos que se han encontrado y de diferente orden. No se ha llegado a identificar hasta el nivel de especie, pero se sigue trabajando. Entonces, a nivel de orden, por ejemplo, tenemos 5 identificados y aún quedan todavía por identificar cuáles son los otros. Pero aquí hay más, y en comparación a esta, que es la vegetación adyacente también, pero cuando ya no hay cultivo de quinoa. Entonces, esto es en la época lluviosa y esto es en la época seca. Entonces, se refugian los insectos en esta vegetación adyacente. Y aquí del medio es la franja de vegetación que ha sido establecida. En la franja de vegetación, si bien hay menor cantidad, pero sí ya hay bastante. Y también hay esa
Diferencia que en la época lluviosa hay en cantidad, es más insectos en cada orden, y cuando no hay el cultivo de la quinoa en la parcela, también están, aunque baja un poco, eso puede ser incluso por el clima también, porque aquí es época lluviosa, la temperatura es un poco más, y aquí está rondeando por los 0 grados. En la parcela de quinoa, cuando se está siendo cultivada, aquí aparece es el orden de Lepidópteros, que está asociado ya a la plaga de la quinoa. Entonces aquí si vemos el color verde, acá también se están refugiando la plaga. Y cuando ya no hay cultivo en la parcela, pues hay muy poco. Y esta, por ejemplo, nos está mostrando cómo era antes de que se establezca, ¿no? No había nada de insectos, todo esto en las franjas de vegetación de a poco va. Gracias. Bueno, eso en cuanto a la entomofauna, hay todavía qué funciones cumplen, eso todavía no se ha investigado, más adelante lo vamos a hacer. ¿Y qué dicen los agricultores de las franjas de vegetación? Entonces, los resultados que muchos agricultores no creen conocer lo suficiente sobre las franjas de vegetación, en especial de su contribución, porque antes no habían franjas de vegetación y ahora es que aparece y si bien conocen qué especies están ahí, pero no saben del todo de las contribuciones de las franjas. Y el conocimiento está actualmente, es el uso actual el que tiene ver la necesidad de cumplir con los requisitos de la certificación de agricultura regenerativa y orgánica. Porque la quinoa que se produce en esa zona es de producción orgánica, entonces ellos ven importante a las franjas de que debemos cumplir. Pero la franja, como se ha visto, tiene muchos más beneficios y eso es lo que los agricultores todavía no conocen. Se usa también como demarcación de terrenos como linderos. Una cosa es establecer las franjas de vegetación donde ya no había vegetación, pero también los agricultores ven que entre parcelas han ido dejando vegetación y eso se la denominan, esta es la demarcación o los linderos entre parcelas, incluso entre propiedades, que después ya es también una franja, ¿no? Entre ventajas y desventajas, las ventajas que además de proteger del viento, para los agricultores están las plantas en estas franjas que son medicinales, es comestible, por ejemplo, el amañoque, que si no hay tola, no va a haber amañoque, y si hay tola, aparece el amañoque y lo que se consume es el amañoque. Es una planta que vive se inserta, es una planta parasitaria que se inserta en las raíces de las tolas. Entonces, los agricultores conocen cómo es y saben, y entonces buscan en el suelo y sacan más o menos este volumen que tiene y se la pela y se la consume y se la come. Pero si no hay tolas, no hay amañoque. Entonces, gracias a las franjas, aparece también el amañoque. Y otro es que aparece que estos últimos años que mencionan es que donde hay paisaje con tolares, con estas franjas, llueve. Y donde no hay ninguna vegetación o muy poca, ya la lluvia es escasa en esos 2 meses que llueve. Y también ven desventajas porque en estas franjas están los ratones, y los ratones después de que las quinoas han emergido son una plaga para ellos, pero aunque en su cultura dicen pues hay que darle algo al ratón y el resto es para nosotros, ¿no? Después está también conocen las especies competencia por agua, en especial por ejemplo la suputola y la humatola consumen bastante agua y estaría haciendo secar también, eso es como desventaja que lo ven. Cambios de usos, antes el uso de las tolas estaba centrado en techar sus casas, como usaban para techarlos, y leña para el tema de prender fuego, pero ahora que ya el paisaje ha cambiado y es árido y hay bastante erosión, ya le ven también como un embellecimiento del paisaje, que su zona tiene bastante vegetación. Bueno, entonces llegamos a las conclusiones con esta investigación de que las franjas de vegetación acumulan biomasa y cubren el suelo a medida que van creciendo. Por ejemplo, ya en 10 años, en promedio, van acumulando 4.000 kilos por hectárea.
de biomasa y cubren más o menos el 80% de la superficie. Las franjas de vegetación retienen 9 kilos por metro cuadrado de la franja de vegetación por año que el viento está llevando. También decimos que bajo y entre plantas hay más nutrientes y actividad microbiana en comparación a la parcela de quinoa. Y las franjas y la vegetación adyacente son refugios para los insectos. Y finalmente, a pesar que los agricultores aún no conocen bien sobre las contribuciones de las franjas de vegetación, pero sí usan para respaldar la certificación de agricultura regenerativa y orgánica. Y en este proyecto, ¿qué es lo que hemos aprendido? Lo que aprendimos es que al inicio empezamos como barreras vivas, porque el problema era la erosión del suelo, pero terminamos que es una franja de vegetación multipropósito, que tiene muchos usos que se puede aprovechar y aún quedan todavía por investigar. Y las franjas de vegetación ahora es una opción más, una práctica en los agroecosistemas de quinoa, establecerlos para el tema de manejo de suelos y además respalda lo que es la certificación de agricultura regenerativa y orgánica. Y revalorizar las funciones de las especies nativas, lo que antes se conocía solo para leña y techar, y ahora es empezar a conocer qué otras funciones más tienen estas especies nativas en esa zona. ¿Y qué es lo que estamos pensando hacer? Son las acciones futuras, y que el proyecto, con el apoyo de la Fundación McKnight, vamos a continuar investigando, es evaluar, por ejemplo, las funciones de las especies vegetales respecto al secuestro de carbono, y hay uso tradicional que no se ha explorado a detalle, que los agricultores, y reforzar ahí el real valor que tienen estas franjas de vegetación. Después se quiere estudiar las funciones de la entomofauna, porque si bien hemos visto que hay insectos, pero qué rol cumple, si son polinizadores, plagas, hay mucho por todavía estudiar, en qué especies de plantas están presentes, eso dentro del agroecosistema quinoa. Luego hacer una evaluación del estado de arte de las franjas de vegetación, ya en un territorio más amplio, porque la investigación se ha centrado en el municipio de Uyuni, pero hay franjas de vegetación que ha ido dejando también los agricultores en el altiplano sur y centro. Cuando digo dejar es que han ido habilitando en los últimos años otras zonas donde habían bastantes tolares, pero para no estar plantando nuevamente, pues ya han tomado los principios que hay que dejar unos 3 metros y eso se está convirtiendo ya en franjas. Entonces queremos contabilizar dónde hay, por qué los han dejado, si lo hacen de manera colectiva o de manera individual. Ese es el estado de arte y en todo el altiplano sur y en el altiplano central, ¿no? Porque donde se cultiva quinoa. Y el otro es que construir una estrategia de escalamiento de las franjas de vegetación. Es cómo podemos escalar para que todos o la mayoría de los productores de quinoa puedan usar. Ese es nuestro desafío de cómo construirla. Y finalmente, cómo reintegrar también la ganadería en el agroecosistema quinoa, porque al inicio estaban los animales y aún hay, pero son en pequeñas cantidades, ¿no? Bueno, esas son las acciones futuras que queremos hacer y bueno, muchísimas gracias. Bien, entonces tenemos hasta las 12:03 para esta presentación, preguntas, comentarios y luego vamos con las siguientes, ¿sí? Les invito nuevamente, tenemos que usar el micrófono para que quienes nos están escuchando por Zoom puedan preguntar. Gracias, Carlos. Y la idea es, yo voy a registrar un poco la discusión, aprovechar al máximo este tiempo, entonces les invito a preguntas concisas, comentarios para poder escuchar varias voces. Diego, Olivier, Pedro, y me ayudan a circular el micrófono en ese orden por lo pronto. Diego. Gracias, Eliseo, por tu presentación. Tengo algunas muy puntuales, más de los gráficos y otras de tal vez recomendaciones que podrían hacerse viendo ya los aprendizajes finales, digamos. A ver, había un gráfico en el que me llamó la atención que había como 4 años y era el gráfico de la reducción, sí. Pero había un año, el año 9 estaba hueco, entonces solo quería saber qué pasó ese año. No sé si es el año de pandemia. Puedo. Sí.
Ya, voy para atrás. No, esta es metodología. Esta. Ese, ajá, sí. ¿Te refieres a estos, Ajá, sí. a estos huecos? Ok, entonces, el 2013 se empieza a establecer franjas de vegetación. Entonces, para ese entonces no había todo un plan de qué íbamos a hacer 10 años después. Entonces, primero se buscan con los más antiguos y que además habían tres franjas con esas características. Eso se encuentra para este que tiene 10 años, pero aquí no se encuentra o no cumplían con ciertas características. Creo que aclarar aquí, no son años secuenciales, falta también un poco el etiqueteo del eje, es la edad de la franja. No, sí. Entonces no había de esa edad, creo que. Ya. Exactamente, es decir, no habían franjas con una edad de 9 años, pero sí hay de 8 años, 7 años y todavía, como se siguen plantando franjas, entonces van acumulando su edad. Sí, en realidad las 100 franjas que hemos establecido hay de todos los años y hay también franjas de 9 años. Lo que pasa es que uno de los criterios que hemos utilizado para definir qué franjas van a ser objeto de estudio han sido también las repeticiones. ¿Cuántas franjas se repiten en el año 2014, en el 2016 y 2017? Entonces son franjas que han sido estudiadas en 3 momentos de establecimiento y que a la vez tienen repeticiones. Ok, bueno, siguiendo con la misma línea de los gráficos, en el siguiente, cuando mostraste los box plots de todos, solo tenía una duda, es si es diferencias significativas. Ahí, sí. La diferencia es, bueno, son promedios, supongo. Voy a pedir el apoyo de Steve porque es un trabajo en equipo. Gracias por preguntar, porque creo que aquí habría que esclarecer algunas cosas. Primero, como dijo, es la diferencia. Hemos estandarizado basado en la parcela de quinoa adyacente, porque entre los sitios había diferencias muy fuertes, por ejemplo, en la materia orgánica total. O sea, en los 3 sitios varía mucho, incluso varía en el sentido en que nosotros podríamos haber, entre comillas, mentido y decir, mira, la franja ha causado este aumento cuando realmente es solamente una diferencia entre las 3 parcelas, ¿no? Y por eso hemos estandarizado todo eso. Todo lo que ves ahí son diferencias, como dijo también Eliseo, la diferencia entre la franja adyacente y de la parcela de quinoa, ¿no? Y también que las barras de error ahí son intervalos de confianza a 95%. Es decir, en la primera, ¿no? La MOP, ese intervalo que no incluye a 0 en el primero, ¿no? Quiere decir que sí hay una diferencia con respecto a la parcela de quinoa, que sí hay un impacto con respecto a lo que hubiera sido solamente con la parcela de quinoa. Mientras que en la segunda barra entre plantas no hay esa diferencia, porque el intervalo incluye a 0. No sé si ahora me dejo entender un poco, o si Carlos, tú quieres aportar un poco. Además, reconocer a Carlos que también ha apoyado bastante en este trabajo. Sí. Pero para Gracias. mí lo que es impresionante de esto es que las diferencias que se observaron, todas estuvieron por encima de 0. Entonces, independientemente de que la variabilidad sea alta en unos casos, y eso abre los intervalos de confianza, lo que estamos viendo es que la tendencia es que siempre hay un resultado que es positivo con respecto a la parcela. Y eso para mí, y voy a usar la palabra no en el sentido estadístico, es realmente importante, es significativo. Sí, sí. Sí. Sí, la última era, cuando mostraste lo de los grupos focales, me llamó la atención mucho que hablaste de que evalúan las percepciones de los agricultores sobre las franjas, ¿no? Pero estoy pensando un poco en el tema de servicios ecosistémicos, después de que, y tal vez es un poco de los aprendizajes, ¿no? Se llevan los insectos, la entomofauna, no sé si hay como un análisis de la percepción también de qué piensan los agricultores de esa entomofauna. No sé si hay, por ejemplo, estas franjas atraen pájaros también, o sea, más allá de la entomofauna. Y estaba pensando un poco, bueno, nosotros siempre
promocionamos iNaturalismo, ¿no? Y es como cuando hacemos una foto así, está el bicho, pero también muchas veces está detrás la planta. Y hemos visto justo la relación, ¿no? Insecto-planta para ver qué plantas pueden ser atrayentes cuando hemos hecho los trabajos de linderos aquí en Ecuador también. Ok. Sí, el conocimiento de los agricultores respecto a los tolas y estas franjas, el primero, como decía ahí, es que no conocen lo suficientemente de los beneficios. Lo que ahorita están viendo ellos es para respaldar la certificación que les exige que tengan franjas de vegetación. Pero lo que tú mencionas es muy importante y lo hemos estado ya conversando como equipo, es de que esta franja tiene muchísimos más beneficios que hay que explorarlos todavía. Entonces, estamos empezando una nueva fase con el apoyo de la Fundación McKnight y tenemos ya protocolos en proceso que va a estudiar ya la entomofauna, incluso qué funciones cumple, ¿no? Y además, qué especies de plantas son los que atraen más. Entonces, tu sugerencia sería en otra oportunidad podamos conversar, porque tú tienes bastante experiencia, incluso nos ayudes, pero sí se va a hacer a profundidad. Y el otro es de que los agricultores, cuando conversamos acá, ven insectos, algunos son los que identifican alguna avispa, por ejemplo, y hay un video hecho, pero al resto le ven insecto malo, plaga, y hay que matarlo. Entonces todavía hay una cultura de que no hay mucho conocimiento de parte del agricultor sobre los insectos, es muy poco. Entonces, bueno, ahí vamos a contribuir también para que ellos conozcan. Sí, gracias por la presentación. Tenía una pregunta justamente en esta slide ahí, cuando dicen que atrae lluvias. Me pregunto si ustedes contrastaron un poco lo que se sabe, digamos, científicamente de lo que ellos perciben. Porque me parece que hay cosas que sí tienen sentido, pero atraer lluvias, o sea, se sabe, ¿no? Que encima de bosques o cosas así puede haber más nubes generadas por la evapotranspiración y todo, pero yo dudo que unos pequeños linderos ahí en un paisaje súper árido pueda tener ese efecto. No sé si tienes datos o evidencias sobre eso. Evidencias, ¿no? Pues que hemos estado junto con el equipo a la cabeza de la AIDA y ahí es en la percepción, lo que ellos dicen es que zonifican sus zonas, ¿no? Entonces tal vez no es exactamente la franja, pero sí es franja aparte. Hay zonas donde hay todavía tolares, han conservado alguna comunidad ahí y ven en los campos de que ahí constantemente estos últimos años va lloviendo. Y agricultores donde se sienten en sus comunidades donde hay muy poca vegetación ya y que puede ser, es la percepción que nos comentaron ellos de que allá hay tolares todavía y llueve. Aquí ya no hay y ya no hay. Sí, pero lo que sí no hemos evidenciado, como tú dices, y sería interesante. Percepciones, sí. Sí, entonces, mira, yo siempre me pregunto si todo este desastre que se armó con la quinoa ahí, estamos en un desierto, eso es, tiene 180 milímetros de lluvia por año, esa cosa, digamos, es un suelo completamente marginal desde el punto de vista agrícola en cualquier parte que tú lo miras, ¿no? Entonces, en medio de un desierto, digamos, tanto esfuerzo, cuando ya, digamos, tienes esas condiciones, 8 grados, es marginal desde el punto de vista de la producción, de lo que sea, digamos, incluso para la vegetación natural. Y hacer todo este esfuerzo de línea y después escuchar un poco lo que tú me dices, sí, pero es los campesinos porque tienen que certificar. Mi pregunta es si lo están valorando, si fue una demanda del gobierno, fue una demanda de los científicos para crearse algo así como una chamba, o era que los productores estaban buscando una alternativa productiva. Y si esa alternativa de franja es una alternativa para elevar la producción o mantener la producción, si se siguieron entonces los patrones después que la franja estuvo más o menos establecida, porque por 4 años, 5 años. Entonces, esa cosa de la relevancia de hacer esto en el desierto,
Esa era un poco va mi pregunta. ¿Y por qué los campesinos dicen que sí, lo hacemos por la certificación? Ok, primero, allá en Bolivia, esta región intersalar es único, digamos, porque por eso le llaman, lo que se produce ahí es la quinoa real. Entonces, al ser único hay también una identidad, incluso hay con agricultores quinoeros de La Paz, que es otro departamento, dicen, no, nosotros producimos la quinoa real, y eso es de muchos años. Entonces, el abandono es dejar y que los agricultores se vayan a otro lugar porque ya ha bajado, digamos, la cobertura, ya se produce poco. No es fácil tomar la decisión y que ellos abandonen. Entonces, hay todavía una identidad de seguir cultivando, aunque muchos agricultores han ido. Pero ¿qué condiciones tienen para seguir cultivando? ¿Y qué oportunidades? Y una oportunidad, han visto el tema del mercado, hay empresas que están ahí por el tamaño grande del grano, de la quinoa, pues hacen producción orgánica, certificada y también de agricultura regenerativa. Entonces ahí es donde se está generando alternativas de cómo se puede cultivar en esas condiciones para un mercado que las empresas tienen. Entonces, vale el esfuerzo porque hay una identidad que quieren seguir cultivando quinoa y también para esa zona son dos departamentos que comparten el Salar de Uyuni, Oruro y Potosí, es el único cultivo para los que viven como sustento de vida. Entonces, por ahí van los esfuerzos de seguir trabajando con ellos. Gracias, Pedro, por la pregunta. El Altiplano Sur es la principal zona de producción de quinoa y de exportación que tiene Bolivia. Si bien la exportación inició en la década del 70, como que hemos entrado a una zona de no mucha preocupación entre la década del 90 hasta el año 2005, porque de manera constante se ha producido 60.000 hectáreas y 30.000 kilogramos se han exportado, 30.000 toneladas se han exportado. Sin embargo, con la aproximación del Año Internacional de la Quinoa, 2013-2014, la superficie se ha incrementado de 60.000 a 140.000, 150.000 hectáreas. Ha sido tan fuerte ese impacto que la frontera agrícola se ha aperturado sin respetar bofedales, sin respetar la vegetación nativa. Ha sido desastroso lo que ha sucedido. Y el otro elemento ha sido de que justo el 2014 Bolivia, de ser el primer país productor de quinoa y exportador, es rebasado por Perú. Y eso también ha golpeado al sector de los productores en Bolivia. Entonces, eso ha gatillado a la pregunta, ¿y qué estamos haciendo con nuestro suelo? Porque nuestras vistas se ha comenzado a deteriorar. Ahora, lo que nosotros presentamos en esta investigación es una práctica, pero estamos trabajando en un conjunto de prácticas con el apoyo de la Fundación Magnay. Estas son las franjas de vegetación. Después está la práctica de descansos mejorados usando el tarwi silvestre para incorporar nitrógeno al suelo, el uso del estiércol descompuesto y usado en el momento de la siembra o de manera simultánea, después la elaboración del compost. Entonces hay un conjunto de prácticas que están comenzando a emerger ante esta situación que nos encontramos como país. Y también desde la Fundación Magnay, si bien nosotros hemos empezado a trabajar muy concentrados en el cultivo de la quinoa, también la Fundación Magnay ha evolucionado en los programas o en los componentes del programa, y está este tema del ecosistema y paisajes. Y entonces ahora el desafío es cómo conectamos a estos agroecosistemas de quinoa con el paisaje. Entonces, esperamos nosotros que con esta nueva fase que estamos iniciando tengamos mejores elementos en el desafío en el que nos encontramos, y de repente todo esto son como los cimientos a lo que va a ser la quinoa más allá. Es un tema de largo aliento, no es de uno a otro año, y de repente esto lleva algunas décadas para poder sentir de la contribución que vamos a hacer el conjunto
de entidades que estamos involucrados en esto, incluido la MACNAI. Gracias. Cuando termine esta presentación, aprovechando el formulario que nos ha ayudado a hacer Carlos, vamos a hacer una evaluación, una retroalimentación al final. Entonces, pero tiene que ser correcto. Okay. Muy interesante el trabajo y estas franjas me parecen muy promisorios en términos de como un primer paso para conservar el suelo y controlar la erosión, especialmente por el viento. Lo que me pregunto es, ¿qué evidencia o expectativas tienen de cómo estas franjas realmente afectan el rendimiento de la quinoa en las parcelas que están al lado? Y tenía otra pregunta también, pero Wilfredo acaba de responder a esto. ¿Con qué otras prácticas tienen para realmente mejorar la quinoa? Entonces, pero bueno, respóndelo primero, por favor. Okay, gracias. ¿De qué manera directamente la franja contribuye en el rendimiento? Una contribución directa, digamos, que te haga aumentar el rendimiento de la quinoa, no lo hay, pero hay de manera indirecta, ¿no? Que al ver franjas de vegetación existe primero, por lo menos cercanos, es el menor enterramiento, es decir, se siembra quinoa, emergen las plantas de quinoa que tienen 2 centímetros, y si no hay franja de vegetación, se entierra. Entonces, el número de plantas se reduce. Pero cuando hay franjas de vegetación, eso si bien sigue tapando, pero es ya menor. Entonces, hay más número de plantas por superficie, entonces la cosecha para los agricultores es un poco más. El otro es que estas plantas, las tolas, conforme van creciendo, también van dejando, vamos a decir, su hojarasca. Y se ha visto que cuando llueve va arrastrándose y va yendo a las parcelas de quinoa. Y como llueve poco, lo que hemos visto es que se está descomponiendo lentamente. Entonces, más adelante ya se va a ver el efecto ya en aumento de la fertilidad. Y eso, como es fertilidad ya en el rendimiento. Eso es por lo que podemos ver. Muchas gracias por tu presentación. Yo quería saber un poco más como el tema del trabajo con los agricultores y las agricultoras mismo, en el sentido de la toma de decisiones, de la evaluación del efecto de las parcelas, porque nosotros estamos haciendo un trabajo igual con agricultores de mirar los cambios que se dan en el suelo, pero claro, hay estas cosas como la respiración del suelo, que no sé si ellos estaban involucrados en la toma de muestra, en evaluar, en mirar, en analizar con ustedes, si fue una evaluación participativa, por un lado, y por otro, no sé si tuvieron, claro que ellos estaban motivados por el tema de certificación, pero en nuestro caso es medio, sí tenemos muchas barreras para implementar barreras vivas, porque, por ejemplo, ellos dicen no se puede usar el tractor si tenemos barreras vivas, nos impide la entrada del tractor, las raíces de las barreras vivas también impide el trabajo. En el tiempo, por ejemplo, de sequía, las barreras igual sufren. Entonces sí quería como saber un poco más de este tema del protagonismo de los agricultores y las agricultoras. El trabajo con los agricultores ha sido también diferente. Una parte es netamente técnica y otra parte es con agricultores, ¿no? Con agricultores, por ejemplo, son parcelas de los agricultores. Entonces ya desde ahí empezó la conversación con los agricultores, de aquellos que puedan predisponer, porque estas prácticas no se acostumbraban a hacer, son totalmente nuevas. Entonces, decirles a los productores que siembren franjas de vegetación es un poco difícil. A aquellos que son motivados, sí, probaremos. Incluso dice, ahí está mi terreno, tú plantalo, porque plantar tolas nosotros no hacemos. Nosotros lo que hacemos es recolectar para leña, entonces ese es el conocimiento. Pero se ha empezado a trabajar con ellos. Como siempre hay una diversidad de agricultores, algunos agricultores ya se empezaron a involucrar en tema de recolectar semillas, multiplicarlos, en coordinación, trabajo conjunto con la Fundación Proimpa, se tiene un vivero establecido, trabajar ahí, no son todos,
pero son los que van de sus comunidades, entre mujeres y hombres, que de a poco, pero no son muchos, son pocos. Ya cuando la franja está establecida, y como decía, hay para cumplir el requerimiento de certificación orgánica, y hay en otras zonas también. Entonces, para esa etapa sí se ha interactuado ya en talleres, entrevistas, porque deberían tener franjas de vegetación, si conocían, entonces son las percepciones que se han recogido, ¿no? Entonces, hay una cierta... Cuando hemos tomado muestras de suelo, por ejemplo, y llevar al laboratorio, no es que con ellos hemos tomado. Esa parte ha sido también netamente técnica, ¿no? Pero ahora viene todavía más desafíos, es decir, como resultado sale que sí conocen la franja, pero no del todo sus contribuciones, es ir trabajando más con ellos y estamos proponiendo el escalamiento, el estado de arte, cómo podemos y qué beneficios. Y también varía de una zona a otra zona, el altiplano sur también es grande, ¿no? Y eso está muy bien. Ok. Buenos días, gracias por la exposición. Tenía dos curiosidades sobre las especies de las plantas que son las barreras vivas. ¿Se hizo un estudio previo? ¿Son plantas del lugar o se trajeron? Esa era una pregunta. Y la segunda era si se indagó un poco más sobre saberes ancestrales de los productores. En Perú pasa que a veces ya productores de la edad que van produciendo ahora no saben de prácticas que sus ancestros sí hacían y que cuando le empiezan a hablar de esto es justamente lo que se les está viniendo a decir que hagan de nuevo. No sé si ahí se supo un poco más de esto, nada más. Gracias. La pregunta concreta es de que en la presentación los acciones a futuro está el de reintegrar la ganadería. Entonces, reintegrar, o sea, como que ya algo que había, qué tipo de ganadería es, más o menos cuáles son sus expectativas en ese tema. Ok, gracias. Entonces, en concreto, las especies nativas son de la zona, se ha buscado adaptadas a esta zona porque es una zona árida y se ha buscado de las más predominantes, ¿no? Es un trabajo del doctor Alejandro Bonifacio. Él ha trabajado muchísimos años identificando especies nativas y después sus semillas, cómo se la puede multiplicar, y entonces se ha trabajado bastante. Algunas especies están en estas franjas, otras es como descansos mejorados también con leguminosas, ¿no? Pero ahora, en cuanto al conocimiento tradicional, hay una variación. Es un conocimiento tradicional antes de que se cultive mucha quinoa. No había un conocimiento tradicional sobre franjas de vegetación. Ellos veían un paisaje donde habían llamas, tolares y pequeñas parcelas de quinoa. Entonces no había incluso la necesidad de tener una franja en una parcela grande de quinoa. Entonces ahora recién tener la franja ya cada vez va tomando más importancia de tener, y eso es un conocimiento nuevo. Ahora, en cuanto a los animales, en la figura otros investigadores también estudian, antes había ese equilibrio, o sea, complementación quinoa-llama. Entonces, está en las partes bajas estaba la llama y también había pastos para ellos que consumían. Con el boom de la quinoa lo que ha pasado es de que ha empezado a cultivarse quinoa en mayor superficie, todos esos pastizales donde ya se ha reducido y también el número de animales. Y ahora en toda Bolivia se habla, y nosotros mismos como PROINPA, es de que se tiene que reinsertar, tener mayor número de animales, en este caso llamas. Por ejemplo, el estiércol, recién nomás un programa Procamélidos quiere comprar estiércol para dar a los productores quinoeros y el último año ha escaseado, ya no sabían de dónde más sacar estiércol, entonces es necesario para el tema de lo que estaba antes en equilibrio quinoa-llama, volver a eso. Tenemos dos preguntas más, muchas gracias. Si están de acuerdo en que hacemos un almuerzo más rápido, tomamos dos preguntas más para no descompaginarnos del otro grupo. ¿Sí? No, dice Cristian, ya no queda. Entonces, dos preguntas rapiditas y con estas dos vamos a cerrar, ¿ya? Bueno, gracias, disculpen por quitarles un poco de tiempo de comida. Queríamos preguntar, bueno, yo quería preguntar sobre el tema de la velocidad del viento y la mayor incidencia de momentos de viento, ¿no? Cambio climático, más eventos extremos, si eso se manifiesta en altiplano, si hay algunas variables sobre ese tema que consideren o están también monitoreando. Luego, cuando hablaste sobre las franjas, no vi en la figura, son
3 plantas, ¿no? Por cada franja que hacen 3 metros, ¿no? Digamos, para llegar a ese diseño, cuáles fueron los criterios. Y luego mencionaste que el 80% del territorio ya está con cobertura de tola, ¿no? Y ese 80% significa una cobertura general o son 80% de parcelas que existen en el torre con franjas, ¿no? Y si esas franjas están de manera secuencial en función de cómo el viento corre, hay un distanciamiento entre franja a franja que tiene alguna incidencia en lo que mencionaron sobre el enterramiento, ¿no? O eso todavía no se está considerando. Ya, gracias Eliseo por la presentación, interesante y también nos muestra que va más allá de un proyecto, ¿no? Es un proceso y a partir de eso también era mi consulta en relación al escalamiento, ¿no? Mencionabas que estamos en una zona productora de quinoa, la quinoa real, y por ese lado también hay presión del mercado y también presión por el uso de la tierra, ¿no? Y a la vez escuchándote decir que no había conocimiento ancestral, va a ser mucho más complicado todavía que esto se pueda escalar fácilmente. Entonces, ¿cómo lo están diseñando o cuál va a ser la estrategia de escalamiento? Porque va a tomar bastante tiempo. Gracias. Ok, voy a empezar respondiendo a Raúl, después a Cristian incluso, porque eran varias preguntas. Podemos explicar. El tema del escalamiento y con el apoyo de la Fundación McKnight, este equipo también se va a fortalecer con Samantha Cabrera, porque el resto son más biofísicos, vemos, ya que AIDA también ya está. Entonces, lo que se está pensando es construir una estrategia, pero para construir una estrategia es entender realmente qué dicen los agricultores, cómo puede pasar la información, qué utilidades tienen, y hablar de escalamiento, si vamos a hacer un escalamiento horizontal, es decir, convencer a todos los agricultores que usen. Estamos viendo o vamos a explorar el escalamiento vertical, porque ellos dicen, bueno, hay que respaldar la certificación orgánica. Entonces, el escalamiento vertical es incidir en las políticas para que ellos digan una normativa municipal, pongámosle un ejemplo, que todos los que producen quinoa tienen que tener en sus parcelas franjas de vegetación. Una norma que entonces todos puedan cumplir, pero vamos a recoger información preguntando a ellos, a los actores en la quinoa, a las empresas que también promueven porque tienen vínculo con los productores. Y con todo eso y la comunicación, es decir, Samantha es comunicadora, es decir, cómo podemos comunicar. Y estamos viendo también qué podemos escalar, es decir, no siempre es escalar, tienes que plantar esta especie de tola, sino es que es escalar los principios, para qué sirven esas franjas, porque varía en el altiplano de una zona a otra zona las especies. En esta zona están bastante las tolas, pero en otra zona ya están otras especies, pero deberían de tener franjas, ¿no? Entonces, son ideas que tenemos que, con esos pensamos establecer construir una estrategia de escalamiento. Ahora, a Cristian, uno es que la franja de vegetación eran, como un ejemplo, este espacio, esta sala sería una parcela de quinoa que no tenía nada de vegetación. Cuando decimos franja, ponemos de allá una franja que medimos, que tiene una longitud más o menos de 100 metros y de ancho. Se ha ido definiendo, y las franjas no son uniformes, ¿no? Es que se ha ido probando diferentes cosas y en las anteriores fases. Por ejemplo, si removemos el suelo para trasplantar, versus a no remover, directamente hacer el huequito y trasplantar. ¿Quién crece más? Han crecido las plantas que el suelo ha sido removido, por ejemplo. Las distancias, ¿no? De planta a planta. Y no debían de estar en 3 bolillos, por ejemplo, son 3. Pero hay agricultores que decían, no, estás quitándome mucho espacio, solo tienes que poner dos hileras. También aceptamos y hacemos eso. Entonces hay franjas de 2 hileras, de 3. Ahora, la distancia de una franja a otra, de una planta a otra planta es de 1 metro. Entonces, hemos definido al momento de trasplantar qué área va a ocupar, ¿no? Y desde ahí, a este lado es quinoa, hacia el otro lado es quinoa. Cuando decimos el 80% ha cubierto, es decir, en esa área que está establecido, ya el 80% está cubriendo. No es el 80% de esas áreas quinoeras, sino es que, pues que estas plantas
tardan en crecer, ¿no? Incluso en el mes de invierno, justo en esta época, dejan de crecer y vienen también los animales, entonces se lo comen y en época de lluvia vuelven a crecer. Entonces a esos porcentajes nos estamos refiriendo. Muchísimas gracias. Un aplauso al equipo de Entonces, vámonos con la siguiente presentación. Igual les invito a seguir interactuando después de la presentación, ¿no? Si todavía hay algunas preguntas, aprovechar que están aquí los diferentes equipos. Entonces, ¿dónde instalamos? ¿Están ustedes con su compu? No, ya está aquí la Está presentación. cargada la hora. Sí. Les invito a presentaciones tal vez de media hora Sí. para dejar un tiempito para las preguntas. Media horita y dejamos media hora para preguntas, ¿ya? Quizás no tomamos toda la media Está hora. muy bien, si no toman la media hora, un poco así queda más tiempo para preguntas. ¿Y cómo está el público? Bien, súper. Tenemos cafecito, agüita atrás, ¿no? Seguimos entonces, bienvenido Steve. Bueno, muchas gracias a todos. Es un gran placer estar aquí con ustedes hoy y compartir este trabajo que ya hemos estado realizando durante mucho tiempo. Pues hoy vamos a hablar de escalamiento participativo en nuestros proyectos de descansos forajeros. Y bueno, somos varios presentadores. Catherine Mesa no podía venir.